Hoy te traigo un 2x1. Por una parte voy a contarte una estrategia para ganar oyentes muy interesante y te voy a hablar sobre una reflexión sobre el posible fin del podcasting. Muy buenas y bienvenidos, si no me quedo sin voz, al podcast Marketing Digital para Podcast. Llevo grabando hoy muchos episodios. Soy Borja Girón y cada semana aprenderás estrategias de marketing digital para hacer crecer tu podcast. Si eres emprendedor, es el momento de hacer crecer tu negocio. Recibe cada día gratis en tu email mis secretos para emprender con éxito, a través de historias, aprendizajes, herramientas y trucos directos para poner en práctica. Tendrás en menos de 3 minutos una formación diaria que marcará un antes y un después en tu negocio online. Apúntate gratis desde borjagirón.com. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. Te dejo un listado de los mejores podcasts para podcasters, de los que te hablé en un episodio hace tiempo. Te dejo el listado. Si escuchas este podcast, tienes que escuchar también estos otros. Te dejo también las mejores aplicaciones para escuchar podcasts, como Fountain, que ganas bitcoins por escuchar podcasts, o si tienes tu podcast, tienes que tenerlo ahí porque puedes ganar también bitcoins, o Podcast Guru o iVoox, que yo escucho podcasts con iVoox. Y también los mejores micrófonos para grabar tu propio podcast. Ahí te dejo un listado extremadamente bueno. Yo de hecho me estoy comprando algunos y estoy probando. De momento este episodio lo sigo grabando con mi Rode NT USB. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy, que es, iba a decir básicamente, otra vez, tengo que cuidar, es si me escuchas alguna vez decir un vale o un básicamente, coméntamelo en los comentarios. Dices, lo has dicho, hoy lo has dicho 57 veces. Yo algunas veces estoy por contar los nos o los vales de muchos podcasts, pero el básicamente, me lo voy a apuntar aquí, básicamente, para que no vuelva a repetirlo básicamente. Estrategia de visibilidad, una estrategia que he utilizado en algunas ocasiones para dar a conocer mi podcast o mis podcasts. Ya he contado algunas estrategias, en la comunidad de emprendedores cuento muchas más. Ya te he contado la de dar a conocer mi podcast Cuentos con Moraleja, que me ha ayudado enormemente, esa colaboración a través de Instagram. Revisa esa publicación que hice, o muchas otras, como el podcast Grandes Aprendizajes, o acudir a eventos. Esto, de hecho, lo he contado en uno de los masterminds que hicimos hace unos días en la comunidad de emprendedores. Como acudir a un evento me hizo multiplicar el número de oyentes de mi podcast Grandes Aprendizajes y de muchos otros, y también algunas colaboraciones que están surgiendo, y hasta ahí puedo leer. Lo he contado también en la comunidad. El caso, estrategia de visibilidad que te cuento hoy, consiste en... Tengo que ponerme aquí unos tambores de estos. Estrategia de visibilidad. Comentar en distintos episodios. De hecho, esta estrategia la utilizo de forma frecuente en el podcast Caviar Online, que me encanta escucharlo y me encanta comentar. Tienen un canal de Telegram, un grupo de Telegram, y también, bueno, creo que es canal de Telegram, no estoy seguro. Bueno, el caso es que es un canal de Telegram. Yo comento ahí porque comparten ahí cierta información, los episodios, los enlaces, y yo siempre comento. Y ellos, algo muy potente, que de hecho me ha dicho también la gente de Fountain, es leer los comentarios, las reseñas, las opiniones de un episodio a otro. Yo es que grabo bastante seguidos, entonces esto me cuesta un poco, pero es una muy buena estrategia, leer los comentarios para generar comunidad, para que la gente participe. Esto, de hecho, en el podcast Mastermind Emprendedores Digitales, que tenemos José Miguel García y yo, lo hemos comentado en más de una ocasión. Si no has dejado ninguna reseña en ese podcast, te recomiendo que lo hagas, porque en algún momento vamos a leer todas las reseñas. En Apple Podcasts, en Spotify o en iVoox, todos los comentarios, dejadlas. Y esto hace que mucha gente, muchos podcasters, lean los comentarios. Por tanto, si tienes un podcast, lee los comentarios, empieza a hacerlo. Es algo que me dejo ahí como pendiente yo también para hacer en algún momento, pero es muy potente, lo he visto en muchos podcasts. Y por otra parte, como oyente, comentar en otros episodios y hacerlo un poco de forma estratégica, como hice yo en el podcast Caviar Online hace poco. Siempre comento, participo, y en algún momento digo, voy a soltar aquí un poquito de spam para dar a conocer mi podcast. En este caso era el podcast Cuentos con Moraleja, que son cuentos para niños, y te hago aquí otro poco de spam, cuentos para niños para que aprendan sobre finanzas.
Y está gustando mucho, es una muy buena idea, lo utilizo y lo creo las historias con ChatGPT, le doy unas instrucciones en función de lo que yo quiero transmitir y luego lo narro y además le pongo algunos efectos. Los últimos episodios estoy grabándolos con efectos, con audios, etcétera, y quedan muy chulos. Y de hecho le he preguntado a mi tía, que es profesora de niños de 5 o 6 años, y me ha dado algunos consejos para mejorar con algunas palabras que no entienden los niños, porque se lo han puesto. He creado un vídeo también en YouTube y seguramente crearé alguno más, en lugar de solo audio con vídeo, con contenido que creo con inteligencia artificial, con Canva, etcétera, y con otras herramientas que he contado en la comunidad de emprendedores. El caso es que comentar en episodios te ayuda tanto en YouTube como en aplicaciones como iVoox, como Spotify. O si el podcast o los podcasts que escuches tienen un grupo de Telegram, también participa. Y de vez en cuando, después de aportar tanto valor, comentar tanto, etcétera, pues puedes aportar tu granito de arena, indicando, soy Borja, ¿qué tal? El que tiene el podcast tal o el que tiene 12 podcasts. Entonces se interesan, lo comparten y conseguirás visibilidad. Después de ese trabajo previo, pero es un trabajo que podemos hacer, que es un modo de agradecimiento, de escuchar podcasts que te gustan, que te ayudan, que te entretienen, con los que aprendes. Agradecer a través de comentarios es una excelente forma. Si tienen algún producto, algún servicio, venden libros, lo que sea, puedes también participar, como en mi caso, tengo mi comunidad de emprendedores, mis cursos, etcétera, pero hay gente que dice, no voy a comprar nunca nada, Borja, no pasa nada, pero si quieres darle un poquito de vidilla, un me gusta, un comentario, te puede ayudar a ti también a tener más visibilidad, porque hay gente además que lee los comentarios, tanto los podcasters como las personas, y si eres capaz de ofrecer valor, la gente se interesa. Si tienes tu perfil optimizado, van a entrar en el perfil, van a ver que tienes otros podcasts, van a ver que tienes redes sociales y va ese goteo continuo que puede hacer crecer tu comunidad y el número de oyentes. Sobre todo porque la mayoría de la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como darle un me gusta o simplemente escuchar sin hacer nada. Normalmente estás escuchando podcast haciendo otras cosas y dices, bueno, ahora no, nunca no. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Cuando decides tomar un poquito de acción, empieza a verse los resultados. Sobre todo si empiezas a ser constante, porque no tienes competencia. La gente es vaga por naturaleza y en cuanto tú dices, voy a hacer un poquito más, te diferencias del resto. Incluso puedes comentar en redes sociales, en X, por ejemplo, en el antiguo Twitter. No sé por qué sigo diciendo el antiguo Twitter. Ya no, ya está. X para siempre. En iVoox se puede compartir y comentar, en Spotify, en Spreaker o en Fountain, que de hecho en Fountain tienes que pagar unos pequeños céntimos de Bitcoin, que tienes cuando entras y te apuntas y vas compartiendo, vas ganando Bitcoins. Y esto hace que te diferencies, que tengas visibilidad. Así que la estrategia que te doy hoy es comentar en podcast. Puedes empezar por este, si te interesa, si quieres probar, o con cualquier otro. Empieza a dejar comentarios. Lo que sea, me ha gustado tal cosa, no me ha gustado tal otra cosa. Yo no tengo podcast, yo sí tengo podcast. Haz preguntas. Hacer preguntas es una estrategia extraordinaria, tanto en redes sociales como si tienes un podcast. En cualquier momento, incluso si quieres vender, haz preguntas, interésate por la otra persona. Y lo otro que te quería contar, este 2x1 que tenemos hoy, es con respecto al fin del podcasting. Y es que, vamos a poner aquí una separación, con la inteligencia artificial se va a analizar lo que más gusta a la gente en audios. Por ejemplo, en Spotify es posible que en algún momento determinado empiece a crear sus propios podcasts a través de inteligencia artificial y los posicione primeros. Es decir, nuestra audiencia no va a tener oportunidad, nuestro podcast no va a tener visibilidad. En plataformas, esto es aventurarme, esto sí que es Black Mirror futuro, pero lo hemos ido viendo a lo largo de estos años. Google cada vez manda menos tráfico a las webs porque va poniendo sus propios resultados, sus productos. Ahora con la inteligencia artificial de BART va poniendo ahí sus respuestas automáticamente para que la gente no tenga que hacer clic, y en redes sociales cada vez hay menos alcance, aunque hay alternativas, hay otras redes sociales con las que podemos aprovecharnos cuando están empezando y tienen una buena probabilidad de que tengan éxito en esos primeros momentos. Es como viajar al pasado de Instagram o de Facebook en su momento de gloria y nosotros saber aprovechar esa oportunidad. De hecho, en mi perfil de Instagram he creado un post específico de pago para suscriptores, @BorjaGirón, donde cuento estas estrategias.
El caso es que vamos a ir viendo cambios y es posible que esto haga que el podcasting, tal y como lo conocemos en la actualidad, se acabe. Como ha habido muchos cambios a lo largo de los años, de los siglos, antes todo el mundo iba con carruaje o andando, llegaron los carruajes, se inventó la rueda, bueno, eso previamente, obviamente. El caso es que el caso también lo repito bastante. Llegan los coches, se cambia la electricidad, cambia el mundo, las cosas cambian. Y de hecho, el fin de la radio parece que está más cerca que nunca. Ahora mismo la media de edad de los oyentes es de 51 años y sigue subiendo. Aunque en la actualidad sigue siendo un medio bastante rentable, parece que se está apagando progresivamente. La gente más joven no escucha la radio, escuchan podcasts. Y en concreto seguramente muchos escuchan videopodcast. Yo prefiero los podcasts porque podemos hacer otras cosas, es un formato muy interesante, pero también tiene sus peligros, como hemos visto, como te he contado, con esta aventura que me he hecho yo en mi mente con la inteligencia artificial, pero yo ya he creado algunos episodios en mi podcast los últimos días creados con inteligencia artificial. Y cada vez más se pueden replicar voces, personas, comportamientos, entrevistas, como si lo hiciera una persona real. Y cada vez es más fácil de hacerlo. De hecho, en mi podcast Inteligencia Artificial para Emprender, hablo sobre ello. Borja, ¿cuántos podcasts tienes? Tengo 12 podcasts. Por si alguien no lo sabe aún, en borjagirón.com, ahí puedes descubrirlo todo. Y de hecho, si estás en mi newsletter, estoy mandando un acceso durante 24 horas. A lo mejor ya te lo has perdido, pero si no, te recomiendo que entres, por si acaso te lo mando todavía, en mi newsletter gratuita y privada, en borjagirón.com, te puedes apuntar, el acceso a mi masterclass Secretos de Productividad. 90 minutos de oro puro. Y al principio te cuento todo lo que yo hago, solo, porque no tengo a nadie contratado. Alguna cosa puntual, edición de vídeos de YouTube, sí que lo subcontrato, tengo una persona ahí en Fiverr, pero nada más. El resto, mis 12 podcasts, los hago yo todos, los edito yo todos. Bueno, no los edito porque uso Spreaker Studio aquí directamente, pero yo los creo todas las escaletas. Tengo mi blog, tengo 39 webs y dominios con otras webs que también gestiono, aunque me llevan poco tiempo, pero estas son las claves. También mi comunidad de emprendedores, mis cursos. Hago muchísimas cosas en mi día a día. Y también voy a bailar 3-4 días a la semana, a bailar salsa bachata. Estoy en 3 equipos de fútbol, viajo. De hecho, cuando estás escuchando este episodio, estoy de vacaciones por Maldivas. El caso es que hago muchas cosas y tengo bastante tiempo. ¿Y cómo lo hago? Es que es eso, Borja. Entonces no trabajas, no vives. Pues sí, tengo bastante tiempo libre. Todo esto te lo cuento en esta masterclass de productividad, a la que puedes acceder solo o pagando, que la pondré de pago en breve, pero si no gratis, estando en mi newsletter o en la comunidad de emprendedores, ya está. Ahí tenemos una sección de webinars, de tutoriales que voy subiendo de forma más o menos frecuente y ese tutorial, esa masterclass está ahí de acceso directo, para siempre y gratis si eres miembro de mi comunidad de emprendedores. Además de acceder a muchas otras cosas, como los mastermind, etc. borjagirón.com/comunidad y si no, apúntate a mi newsletter porque te puede ayudar también enormemente o cuando la lance de pago y si quieres, pues lo puedes acceder a esta masterclass si te interesa el tema de la productividad. Muchas cosas hoy te he contado en poco tiempo, en 14 minutos aproximadamente, esa estrategia para ganar oyentes que puedes poner en práctica desde ahora mismo, empieza a dejar comentarios. Y el fin del podcasting, para que lo tengas ahí en mente. Suscríbete al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y tendencias del mundo del podcasting. Dale al botón de seguir o de suscribirte, esto es gratis. Y recibe mis secretos para emprender con éxito, borjagirón.com. Si quieres seguir escuchando estos episodios, dale al botón de compartir, dale a me gusta, deja 5 estrellas o comenta el episodio. Eso más que nunca hoy, deja un pequeño comentario ahí donde me estés escuchando. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Me gusta dejar esto ahí hasta el final. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero.